Imaginen el bullicioso puerto del Pireo en la antigua Atenas. Barcos cargados de mercancías llegan de tierras lejanas. Los mercaderes pregonan sus productos. Sus voces resuenan por todo el abarrotado mercado. En medio de este vibrante caos llega un joven llamado Zenón desde Sitio, una ciudad fenicia en la isla de Chipre. Zenón no era un comerciante común. Llevaba consigo no solo mercancías para vender, sino también una sed de conocimiento. Buscaba la sabiduría de los grandes pensadores de su época. Poco sabía que su viaje lo llevaría a convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la historia. La historia de Zenón es un poderoso recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. Nos enseña a abrazar lo inesperado y a encontrar oportunidades en la adversidad. Sus enseñanzas, que sentaron las bases del estoicismo, ofrecen una sabiduría atemporal para afrontar los desafíos de la vida. El destino, al parecer, tenía otros planes para Zenón. En un viaje a través del mar Egeo, se desató el desastre. Una fuerte tormenta destrozó su barco, arrojándolo por la borda y despojándolo de todas sus posesiones. Llegó a la costa de Atenas, un extraño en una tierra extraña. Este naufragio, aunque una tragedia, se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Zenón. Lo obligó a enfrentarse a su propia mortalidad y a cuestionarse la verdadera naturaleza de la felicidad. Decidido a encontrar un significado frente a la pérdida, se embarcó en un nuevo viaje, una búsqueda de la sabiduría. Profundizó en las enseñanzas de varias escuelas filosóficas, desde los cínicos que abogaban por una vida sencilla hasta los platónicos que exploraban el reino de las formas. Sin embargo, ninguna de estas filosofías resonó plenamente en él. Buscaba una filosofía que fuera práctica, que pudiera guiarlo a través de las inevitables tormentas de la vida. La búsqueda de Zenón lo llevó al Ágora, el corazón de la vida ateniense. Allí se encontró con Crates, un renombrado filósofo cínico. Intrigado por las enseñanzas de Crates sobre la virtud y la autosuficiencia, Zenón se convirtió en su discípulo. Pasaba sus días entablando discusiones filosóficas, desafiando sus propias suposiciones y refinando su pensamiento. Años más tarde, Zenón comenzó a enseñar su propia filosofía en un espacio público conocido como la Stoa Poikile, o el Pórtico Pintado. Fue aquí donde el estoicismo, llamado así por el lugar de su nacimiento, comenzó a florecer. Personas de todos los ámbitos de la vida, atraídas por la sabiduría y el carisma de Zenón, acudían en masa a escucharlo hablar. Las enseñanzas de Zenón ofrecían un cambio radical con respecto a las filosofías predominantes de la época. Rechazaba la búsqueda del placer y la riqueza material y en su lugar enfatizaba la virtud como el único bien. Enseñaba que la felicidad residía en vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptando lo que no podemos controlar y centrándonos en lo que sí podemos. En el corazón del estoicismo se encuentra la creencia inquebrantable de que la virtud es el único bien. Para Zenón y sus seguidores, la virtud englobaba la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Estas virtudes, argumentaban, no eran meros ideales abstractos, sino herramientas prácticas para vivir una vida plena. Vivir virtuosamente significaba vivir en armonía con la razón, actuar con integridad y justicia, afrontar la adversidad con valentía y ejercer el autocontrol en todas las cosas. Significaba alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones con los principios de la sabiduría y la moralidad. La virtud, según los estoicos, no era un destino sino un viaje, una búsqueda de superación personal que duraba toda la vida. Requería un esfuerzo constante, autorreflexión y la voluntad de aprender de nuestros errores. Esforzándonos por la virtud, podíamos liberarnos de la tiranía de nuestras pasiones y vivir una vida digna de nuestro ser más elevado. Un concepto central del estoicismo es vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto, sin embargo, no significaba rechazar la civilización y retirarse a la naturaleza salvaje. En cambio, significaba comprender el orden racional del universo y alinearnos con él. La naturaleza, para los estoicos, abarcaba tanto el mundo natural como la racionalidad inherente a los seres humanos. Vivir de acuerdo con la naturaleza significaba aceptar la naturaleza cíclica de la vida,
abrazar el cambio y reconocer nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. También significaba usar nuestra razón para guiar nuestras acciones, tomando decisiones que estuvieran en línea con nuestra naturaleza como seres racionales y sociales. Al comprender y aceptar el orden natural, podíamos encontrar tranquilidad en medio del caos y la incertidumbre de la vida. Quizás el aspecto más desafiante pero liberador del estoicismo sea su énfasis en aceptar nuestro destino. Los estoicos reconocían que la vida está llena de acontecimientos imprevistos, tanto buenos como malos, que escapan a nuestro control. Argumentaban que obsesionarse con estos factores externos era inútil y solo conducía al sufrimiento. En cambio, abogaban por centrarse en lo que sí podemos controlar: nuestros pensamientos, nuestros juicios y nuestras acciones. Aceptando lo que no podemos cambiar y asumiendo la responsabilidad de lo que sí podíamos liberarnos de la ansiedad y el miedo. Esta aceptación del destino, sin embargo, no era una resignación pasiva. Era una aceptación activa de las incertidumbres de la vida, una voluntad de afrontar los desafíos con valentía y resiliencia. Aceptando lo bueno y lo malo, encontrando oportunidades en la adversidad, podíamos vivir una vida de verdadera plenitud. Aunque arraigadas en la filosofía antigua, las enseñanzas del estoicismo siguen siendo extraordinariamente relevantes en nuestro mundo moderno. En una era de distracción, consumismo y conectividad constante, sus principios ofrecen un camino hacia la paz interior, la resiliencia y una vida con propósito. El énfasis estoico en la virtud nos desafía a priorizar lo que realmente importa: la integridad, la compasión y la sabiduría. Nos llama a ser participantes activos en nuestras propias vidas, a tomar decisiones que se alineen con nuestros valores y a esforzarnos por la excelencia en todo lo que hacemos. El principio de vivir de acuerdo con la naturaleza nos recuerda nuestra interconexión con el mundo que nos rodea y nos anima a vivir de forma sostenible y responsable. Nos invita a apreciar la belleza y el orden del mundo natural y a encontrar consuelo en sus ritmos. En un mundo a menudo caracterizado por la incertidumbre y la agitación, el estoicismo ofrece herramientas prácticas para afrontar los desafíos de la vida moderna. Prácticas como la meditación, llevar un diario y la atención plena, aunque no son explícitamente estoicas en su origen, se alinean perfectamente con sus principios básicos. La meditación, por ejemplo, nos ayuda a cultivar la quietud interior, permitiéndonos observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esta práctica se alinea con el énfasis estoico en la autoconciencia y la regulación emocional, permitiéndonos responder a los desafíos con mayor claridad y compostura. Llevar un diario nos proporciona un espacio para reflexionar sobre nuestras experiencias, identificar patrones en nuestro pensamiento y reforzar los principios estoicos en nuestra vida diaria. Al registrar nuestros pensamientos y acciones, podemos obtener valiosos conocimientos sobre nuestro propio comportamiento y tomar decisiones conscientes que se alineen con nuestros valores. La atención plena, la práctica de prestar atención al momento presente sin juzgar, nos anima a apreciar las alegrías sencillas de la vida y a encontrar satisfacción en el aquí y ahora. Esto se alinea con el énfasis estoico en la aceptación, recordándonos que la verdadera felicidad no reside en las circunstancias externas, sino en nuestro propio estado interior. Desde el bullicioso mercado de la antigua Atenas hasta los tranquilos jardines de los emperadores romanos, las enseñanzas de Zenón han resonado a través de culturas y siglos. Su filosofía, un faro de sabiduría y resiliencia, sigue inspirando a innumerables personas que buscan vivir vidas más significativas y plenas. El estoicismo, lejos de ser una reliquia del pasado, sigue siendo una filosofía vibrante y relevante para nuestros tiempos. Sus principios atemporales ofrecen un camino hacia la paz interior, una vida ética y una vida con propósito. Abrazando la virtud, aceptando nuestro destino y viviendo de acuerdo con la naturaleza, podemos navegar por las complejidades de la vida moderna con mayor claridad, valentía y resiliencia. Al enfrentarnos a los inevitables desafíos de la vida, recordemos el viaje de Zenón. Abracemos lo inesperado, encontremos oportunidades en la adversidad y esforcémonos por vivir de acuerdo con la sabiduría temporal del estoicismo. El camino hacia una vida plena, pavimentado con virtud, aceptación y sabiduría, espera a quienes se atrevan a recorrerlo.